Historia detrás de la historia. La Forestal y Carlos Casado, que es el autor de este artículo, nos plantea por qué conocer la historia de la Forestal. La Forestal es otro capítulo doloroso en la historia de los argentinos. Asocia miseria y degradación del ambiente con sometimiento a intereses externos como correlato de la toma de deuda externa. Particularmente esta historia comienza en 1880 y aún continúa. Sin embargo, este mecanismo es un fenómeno conocido y actual, variando personajes y geografías. Estos aspectos son comunes en las relaciones de dominio, dependencia, instalados en todo el planeta por el capitalismo de los países centrales desde fines del siglo XVI, y requieren de la participación de locales para vehiculizar negocios ajenos. Reflexionando sobre la historia de la forestal en territorio santafesino, es posible conocer, entender y comprender cómo funciona la sociedad mundial. Este viejo sistema, actualmente conocido como globalización, determina que un puñado de individuos privilegiados concentre la riqueza producida por las mayorías que quedan fuera de la distribución de recursos para vivir mientras se acelera la destrucción del planeta. Aquí vemos una foto de la cantidad de desmonte. Fíjense los durmientes del ferrocarril, la obtención del tanino también. La degradación económica dentro del lugar. Fíjense, esto se llaman contraseñas. Son chapitas, es moneda con la cual se le pagaban a los empleados para que solamente pudieran comprar dentro del lugar o en las inmediaciones que habían arreglado con esta empresa. También emitían papel moneda de 1 centavo, de 50 centavos. O sea que llegó a un descalabro total, no existía. Supuestamente el año 1880 es el año de la organización de la moneda nacional, ¿no es cierto? Porque la anarquía monetaria ya venía de la época de la colonia y sin embargo en 1880 donde todo el mundo se rasga las vestiduras porque la gran organización nacional, y como podemos ver, aquí encontramos un caso y un ejemplo bien específico de estas estafas que se hacían en lugares sectorizados, no solamente de la explotación natural, sino también de la explotación económica y fundamentalmente la explotación humana. Este breve trabajo pretende visibilizar algunos aspectos que han permanecido ocultos al conocimiento público y que aportan al entendimiento de cómo se origina el fenómeno la foresta. Y en paralelo informar al público historias semejantes poco conocidas. La historia que nos ocupa obtuvo difusión pública y provincial a partir de la obra músico-teatral La Forestal, crónica cantada, un hachazo a la dignidad del hombre, musicalizada originalmente por José Luis Bolea, con textos de Rafael Lelpi, elaborados a partir del libro de Gastón Gori, con relatos de Carlos Jorge, escenografía de Rubén Naranjo y dirección general de Néstor Zapata en 1973. Pensé qué fecha, ¿no? Una fecha emblemática. Después todo desemboca en el 76 y la gran represión. Se reestrenó en 1984, claro, ya con la democracia, pero ya todos nuestros compatriotas que habían desaparecido y muertos ya era irremediable, ¿no? Con arreglos de Jorge Canepa, el mismo texto, la voz solista de Quique Llopis y los relatos de Emilio Lenz. Un antecedente muy valioso y popular había sido la película Quebracho del año 74, ¿sí? De Alejandro Gulicher. ¿Mm? Bueno, esto es la presentación del disco La Forestal, un hachazo a la dignidad del hombre, crónica cantada, justamente con el centavo y las monedas, ¿eh? Enrique Llopis, y este es, digamos, la publicidad de un testimonio inapelable, Víctor Alterio, Waldo Bonet, Juan Carlos Gené, Pelinkowski, Luis Medina Castro, Lautaro Murúa, Héctor Pellegrini, Walter Vidarte. Explotación generó la violencia, por eso se rebelaron, lucharon y murieron. Quebracho, esta es la película. Para comprender la problemática actual es necesario analizar los sucesos y conocer a los personajes que intervinieron en estas historias sucedidas luego de las sangrientas guerras civiles argentinas y durante la Guerra del Paraguay,
y del aniquilamiento de los pueblos originarios de Pampa, Patagonia y Chaco. Nuestra provincia de Santa Fe ofrece una inmejorable oportunidad de lectura, estudio y reflexión para comprender las relaciones de causa-efecto que nos trajeron hasta aquí, a la Argentina del siglo XXI, en tiempos de pospandemia, asfixiante, deuda externa y una tercera parte de la población en la pobreza. Un viejo militante chacarero decía lleno de sabiduría: conociendo el pago, entendemos al país. Chacarero militante de causas colectivas, nacionales y populares. Si película y cantata presentaron el caso La Forestal a la sociedad santafesina, todavía permanece oculta la forma en que se operó en el territorio pampeano provincial para la misma época en que se desarrolla esta historia en el Chaco santafesino. Allí nos vamos a adentrar, así que vamos aquí a dejar un pequeño espacio. El mecanismo político y el paraguas legal, que es lo que vamos a ver ahora. De aquí un espacio en blanco, que ya lo vamos a resolver. El paraguas legal que permitió la operación de los latifundios son idénticos, son los mismos personajes, difieren en las formas que tomó la explotación del territorio en el subtropical Chaco santafesino y en la templada pampa del centro y sur provinciales. Ocultar el acaparamiento de las tierras en la Argentina es el núcleo de la batalla cultural argentina porque explica contundentemente el problema mayor de nuestra sociedad, la exclusión patrimonial de las mayorías. Y este ocultamiento es la mayor muestra de la sabia organización de la ignorancia. Como lo definía Raúl Scalabrini Ortiz, es necesario explicitar que las regiones de la provincia de Santa Fe tuvieron recorridos históricos distintos y en consecuencia presentan realidades regionales diferentes. El mecanismo de colonización, entrega de unidades de producción para trabajo familiar, se utilizó tempranamente luego de las batallas de caseros en sectores de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, copiando el modelo norteamericano, de los farmers, ¿se acuerdan? El de Sarmiento, ¿no? Este proyecto, incluido en las políticas de inmigración y colonización de la Confederación Argentina, fue abandonado luego de la batalla de Pavón, en que la ocupación del territorio se entregó en grandes unidades de propiedades para que fueran trabajadas por colonos arrendatarios. El centro de Santa Fe y parte del sur, provinciales, fueron realmente colonizados. Sin embargo, este modelo de ocupación del territorio resultó francamente minoritario frente a la mayoría de la tierra entregada a estancias en el conjunto de la región pampeana argentina. Obviamente, el norte provincial sufrió otro tipo de ocupación-explotación, conocido como factoría, de generalizado uso en todas las regiones tropicales y subtropicales de América, África y Asia. Entonces nosotros, cuando vemos las miserias y las devastaciones en los países de Centroamérica, como en Haití, por ejemplo, o en las grandes plantaciones, ¿sí? De Cuba, en la Cuba colonial, ¿no es cierto? En México, en el Potosí, en Bolivia, en África, en Asia, y nos rasgamos las vestiduras diciendo: ¡ay, qué suerte que eso aquí no sucede! Aquí también sucede, sigue sucediendo y sucedió, pero la historia está presente. Comienza la historia y sus personajes. El Banco Murrieta, y presten atención, Banco Murrieta tomó el nombre de su fundador, Cristóbal de Murrieta y Medio, vizcaíno de Santurce, España, quien se trasladó joven al Perú con su hermano antes de la invasión napoleónica de España. Prosperó como comerciante, actuando como financista del gobierno español en las colonias americanas y en Europa. Llegó a desarrollar una importante red comercial entre Madrid, Cádiz, Perú y México, desde su sede de Arequipa. También tenía agentes en Buenos Aires. La independencia peruana por San Martín en 1821 lo devolvió de vuelta a Europa con todo su capital. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La presencia de San Martín le puso el freno a muchas cuestiones que tenían que ver con la corrupción, ¿no? Se casó con una peruana y tuvo varios hijos, todos en Londres, pero ciudadanos españoles. En Londres se asoció con su paisano Ventura Aguirre Solarte, con el que había tenido negocios en Arequipa, creando una firma mercantil y financiera. Con la muerte de su socio pasó a denominarse Cristóbal Murrieta and Company Ltd.,
continuando como financista del gobierno español hasta su muerte en 1842. Ventura Aguirre fue ministro de Hacienda del gobierno español. Ya desde su etapa americana, Murrieta descubrió que en un nuevo tipo de producto permitía hacer negocios muy rápidamente. El dinero y su empresa derivó hacia casas bancarias. Sus conocimientos de las élites coloniales y sus relaciones familiares le permitieron especializarse en una operatoria financiera muy lucrativa, créditos a gobiernos de las repúblicas nacientes con deudas públicas. Fíjense que nosotros hoy estamos viviendo, abril de 2023, la misma situación, créditos a repúblicas con deudas externas y públicas terriblemente impagables, tanto para inversión como para operatoria corriente. Rápidamente su banco ubicó como segunda operatoria financiera hacia la América ex española, por detrás de la Baring Brothers and Company Ltd. Cuando la provincia de Buenos Aires se separa de la República Argentina por la Revolución Porteña del 11 de septiembre de 1852, liderada por Bartolomé Mitre, la naciente Confederación Argentina puso en funcionamiento una serie de procesos en principios políticos que derivaron en un cambio profundo y acelerado del funcionamiento de la sociedad santafesina. Señalamos dos elementos que fueron propuestos por Juan Bautista Alberdi: la colonización del territorio con inmigrantes europeos y la promoción de Rosario como puerto nacional, constituyéndose la aduana de la Confederación. La colonización, entrega de tierras en unidades familiares y una aduana nacional que no fuera Buenos Aires, atentaba contra el dominio de la economía argentina tradicionalmente ejercida por los porteños y ocurrían dentro de nuestro territorio provincial. Ambos procesos produjeron una dinámica sociopolítica que se mantiene hasta hoy, segunda década del siglo XXI. Bueno, aquí este artículo estamos en la tercera década del siglo XXI. Este artículo es del 2010. Y se designaban como progreso, que incluían innumerables actividades, incluyendo las culturales e intelectuales. Una década más tarde, producida la incorporación de Buenos Aires a la Argentina, luego la batalla de Pavón, 17 de septiembre de 1881, la dinámica del centro y sur santafesinos basadas en la actividad agrícola de las colonias productoras de trigo exclusivamente y que comercialmente pivoteaban sobre Rosario, exigía una mayor presencia estatal en múltiples servicios, entre ellos la necesidad de contar con un banco de desarrollo. En 1870, el gobernador Madero Gabal propuso la constitución de un banco del Estado provincial, tanto como entidad crediticia como para emisión de moneda, pero no prosperó. Con la nueva constitución provincial de 1872 se abrió la posibilidad concreta con la gestión del gobernador Simón de Iriondo y se concretó en la siguiente gobernación de Servando Bayo. Apenas asumido, en abril de 1874, el gobernador Bayo comisionó a Carlos Casado de Alizal y a otros ilustres comerciantes, exportadores y financistas de Rosario para gestionar la obtención de un empréstito en Londres. Bueno, seguimos trabajando siempre con Londres, atención. Estos fondos serían parte fundamental del capital de nuestro banco. Carlos Casado eligió a la casa bancaria Cristóbal Murrieta, Compañía Limitada de Londres, como aportante de ese capital inicial. Carlos Casado de Alizal nació en Villada, Palencia, región de donde eran los padres de San Martín, de Castilla y León, España. Joven, fue enviado por su adinerada familia a estudiar filosofía y letras a Valladolid y luego piloto de la Marina de la Escuela Naval de Bilbao. En su estadía por estudio en Bilbao, vivió en Portugalete, en casa de su tío materno, Tiburcio Chávarri de Alizal, padre de Víctor Francisco Chávarri, el más importante industrial metalúrgico de España. José Chávarri de Alizal, otro primo de Casado, se estableció con un hermano en Rosario en 1850 y comienza a operar con la empresa de Justo José de Urquiza. Carlos Casado se establece en Rosario en 1857 como empleado de su primo. Rosario en esa época es el puerto ultramarino de la Confederación Argentina. Los negocios de Chávarri Casado incluyen la construcción de galpones, graneros y otras instalaciones en el
Rosarino, comunidad en la que rápidamente alcanzan protagonismo social. Santurce y Portugalete, sus dos localidades, distan a 1,71 kilómetros del centro de la plaza y ahí forman parte del Gran Bilbao. El extraordinariamente puro mineral de hierro de sus colinas había sido explotado por empresas inglesas que con el carbón de Gales habían disparado la siderurgia en que se basó la temprana revolución industrial inglesa. Víctor Chavarri de Alizal inició la siderurgia de Vizcaya montando los primeros altos hornos que tuvo España. De allí salieron al mundo Murrieta, Chavarri y Casado. Ya veremos cómo terminaron entre ellos. Para 1860, Casado ya es fuerte prestamista para el comercio rosarino, beneficiado por las relaciones en la que en ese momento su novia Ramona Sastre Aramburu, hija de Marcos Sastre, se casarán en 1865. Sus cuñados y concuñados, con sus socios en variadas actividades, en 1864 fundan su propio banco Casado, que venderá a capitales ingleses del Banco de Londres y Río de la Plata en 1865. Participa en el directorio que promueve el ferrocarril central argentino entre Rosario y Córdoba, originalmente propuesto por Alan Campbell, el presidente Urquiza al presidente Urquiza en 1854, y que inaugurará el presidente Sarmiento el 13 de abril de 1870. Tan pronto como en 1865, Casado inicia su larga relación con la tierra, más no como bien de producción, sino como bien de especulación. Su primera aproximación al recurso es adquirir tierras en el desmochado, hoy Casilda, aprovechándose de la declaración de insanía de Mariano Grandoli, su propietario. Su esposa, Magdalena Correa, los había heredado de su padre. Estos fueron los padres del abanderado Mariano Grandoli, que moriría en Curupaití en 1866. A partir de esa adquisición, adquiere sucesivamente más parcelas de tierra a particulares y al gobierno provincial. En 1873 se lanza a colonizar sus tierras, ofreciendo chacras a agricultores inmigrantes, creando la colonia Candelaria. Su población principal será Villa Casilda. Lucas González nace en Mendoza, los recursos familiares le permiten estudiar en Buenos Aires y recibirse de abogado en Madrid. En 1851 recorre Europa y vuelve al país siendo elegido diputado por Mendoza al legislativo de la Confederación Argentina en Paraná. En 1859 es designado administrador de la Dona de Rosario, coincide geográfica y temporalmente con Carlos Casado, justamente en el lugar más estratégico de la Confederación para hacer negocios. En 1862, luego de la extraña batalla de Pavón, porque Urquiza, que la estaba ganando sin atenuantes, se retira y Mitre, que estaba huyendo, triunfa. Bueno, ese es otro tema. González pasa a ser un hombre cercano a Mitre y es elegido senador por Santa Fe al Congreso Nacional desde el 25 de mayo de 1862. Digo, es otro tema porque la batalla de Caseros es otra, de Pavón, como la de Caseros, son batallas en sí mismas para un largo tratamiento. Y aquí estamos solos apuntando a la forestal y a la banca Murrieta y al desmonte, ¿sí? Indiscriminado. El ministro de Hacienda de Mitre, en el momento en que deben hacerse las compras de armamento y raciones para las tropas de la guerra del Paraguay, también, puede imaginárselo en su despacho, afanándose en contratar compras mientras la juventud argentina se desangra masacrando al pueblo paraguayo. Participa en las negociaciones para la construcción del ferrocarril central argentino. Entre otras, el 12 de septiembre de 1867 firma un convenio en representación del gobierno nacional y la empresa constructora, ahora conducida por William Wheelwright, que el gobierno entrega títulos por 1 millón de pesos fuertes, pero recibe acciones por 750.000. Es un increíble descuido del que nunca se le exigió ni dio explicación. En junio de 1868, González participa en nuevas negociaciones, pero ahora como representante de la empresa ferroviaria ante el gobierno nacional. Durante los años de su gestión como apoderado de la Casa Murrieta, volvemos al banco de este buen señor Murrieta, González contrata a otros empréstitos con la provincia de Buenos Aires en 1870 y con el gobierno nacional en 1871. En 1872, González es apoderado de Cristóbal Murrieta, Compañía Limitada en Buenos Aires, y en 1884 logra que su empresa, Lucas González Compañía, sea favorecida por el gobierno provincial para la construcción del ferrocarril central Entre Ríos. Bueno, tenemos aquí otros.
préstamos externos y construcción de ferrocarriles, ¿eh? Que es lo que nos va a ocupar ahora. El gobierno de Entre Ríos tomó un empréstito exterior para su construcción. Se deduce cuál fue la casa bancaria elegida. El ferrocarril, la casa Murrieta, ¿no es cierto? Central Entrerriano fue entregado en 1890 a los tenedores de bonos, todos británicos, para saldar el empréstito y exoneró a la nueva empresa de Entre Ríos Railway and Company y de todo el impuesto durante los siguientes 30 años. Tres potencias se juntan. El 1 de junio de 1874, el Senado santafesino, presidido por Juan María Zavala, poseedor de 5 acciones de las que se pondrán en venta, y la Cámara de Diputados autorizan la creación de una nueva sociedad anónima, el Banco Provincial de Santa Fe, con un capital inicial de pesos fuertes, 2 millones, representados por 20.000 acciones de 100 pesos fuertes cada una. El gobierno provincial se comprometió a suscribir la mitad de esas acciones utilizando el importe por empréstito negociado por Carlos Casado y otros en representación del gobierno provincial con Lucas González, apoderado del Banco Cristóbal Murrieta and Company Limitado de Londres. Se reservaron más de 6.000 acciones para los comerciantes de la provincia y unas 4.000 acciones para los proponentes, entre ellos Casado. De los 133 accionistas, los rosarinos sumaron 140, adquiriendo 4.846 acciones, o sea, el 79% de las acciones de particulares. 46 compradores de la ciudad de Santa Fe compraron 725 acciones, el 11%. El resto fueron compradores de Coronda, Villa Constitución, San Lorenzo y San Carlos. No se puede conocer cuál fue la comisión percibida por Lucas González de la Casa Murrieta, aunque sí conoce el porcentaje que usualmente se pagaba para gestionar. 37 cajas de hierro partieron del puerto de Liverpool el 10 de marzo de 1874 embarcadas en el buque Gassendi. El destino era la ciudad de Santa Fe. Traían 180.187 libras esterlinas. Era el total del empréstito celebrado por la firma londinense Murrieta y compañía y el gobierno de la provincia con el gobierno de conformar la mitad del capital inicial del Banco Provincial de Santa Fe. El banco utilizó los fondos recibidos para impulsar una política crediticia dedicada a empresas colonizadoras, teniendo las vías férreas y algunas obras públicas urbanas. Casado, González y Murrieta celebran una alianza para el progreso, pero todavía falta lo más interesante. De nuevo sopa, como siempre. Como la historia nacional expone y la provincial también, el recurrente fenómeno de pérdida de valor de la moneda local frente a la moneda fuerte que domina los negocios de exportación y determina la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de pagos exteriores. Está suficientemente documentado que este fenómeno económico-financiero ha sido y es impulsado por las élites que venden y cobran en moneda fuerte y compran y pagan en moneda local. En agosto de 1880, el segundo gobierno de Simón de Iriondo había incurrido en atrasos de pago de cuotas de amortización e intereses del empréstito, y la situación empeoraba. En septiembre de 1880, el Ejecutivo Provincial envió a las cámaras un proyecto para contratar con la Casa Murrieta lo que faltaba pagar del empréstito. El proyecto fue elaborado por Lucas González, aún apoderado de la Casa Murrieta, ahora figurando del otro lado del mostrador. Gastón Gori define el proyecto como una hipoteca por vía legislativa. Todo parecido con la actualidad es mera casualidad, ¿eh? Para ese momento era conocido que la Casa Murrieta tenía interés en poseer la tierra, aunque se establecía que los títulos se colocarían en Europa para obtener los fondos y cancelar la deuda. Toda una novedad jurisprudencial. La ley fue sancionada el 5 de octubre de 1880 y determinaba en su articulado que la ejecución de la operatoria, que incluía la mensura de las tierras en la garantía, debería cumplir una persona idónea. Obviamente, Lucas González fue la persona idónea. La ley autorizaba la venta de 668 leguas cuadradas, 1.670 hectáreas, 1.670.000 hectáreas. En los escaños del Congreso nadie cuestionó la venta. Me suena a lo que pasó con el reconocimiento de la deuda externa ilegal que tomó el gobierno del PRO y el gobierno de Fernando Fernández. Nadie levantó la mano contra esa deuda ilegal. Por eso digo, cualquier semejanza con la realidad es mera casualidad, ¿eh?
Me perdí. En los escaños del Congreso nadie cuestionó la venta, tal vez porque se habían juntado algunas manos o porque se rumoreaba que las tierras se subdividían en colonias para el flamante Estado Nacional. La región andaba necesitando pobladores blancos, es más, durante algunos tiempos se consideró el Chaco Austral como zona de excelencia para la instalación de colonos anglosajones. Tenemos también la obra de Israel Lortenstein, que es Los bancos se roban con firmas, y que están situados en la época de Juárez Selman, que es donde todo va a estallar, todas estas especulaciones financieras. Extrañamente no figuró extrañamente no figuró cláusula alguna de obligación de colonizar la enorme propiedad aunque el doctor González expresó que estaba acordada la obligación verbalmente, y el banco de Cristóbal Murrieta de Compañía Limitada compró el 1.670.000 hectáreas, en realidad se compró el 1.3 cuartos de hectáreas. González ocupó ambos lados del escritorio, la escritura debía ser firmada en Londres por el ministro Juan Bautista Alberdi, que intervenía en nombre del gobierno, pero no lo pudo hacer por problemas de salud. Lo reemplazó en inglés, Federico Woodgate. Junto a Lucas González firmaron la entrega del Chaco santafesino. La provincia pagó al doctor González pesos 10.000 de honorarios. Tiempo después reclamarían adicionales en tierra, no una, sino dos veces. Y aquí comienza la historia de la forestal en el territorio. Las colonias, tras hacerse con la propiedad de las tierras, la Casa Murrieta intentó rentabilizar la inversión mediante la organización de una compañía colonizadora propia para vender parcelas a inmigrantes europeos. Este había sido el mecanismo de mayor rentabilidad para los propietarios de tierras en la Argentina pampeana. Hasta ese momento, el banco decidió entrar en el negocio de la colonización y, como se sabe, fue el único en el mundo diferente a la forma de ocupar el territorio del mundo anglosajón. Tanto que el modelo argentino de apropiación concentrada de tierras fue el que alcanzó mayor dimensión en el mundo del siglo XIX, recién superado por la apropiación del cerrado brasilero a partir del golpe de Estado militar en 1964. Siempre ignorando nosotros. Y desde el principio, primero los negocios. El relato de un inglés viajero comenta lo que vio. En Santa Fe, la colonización se opera de este modo. Cualquier poseedor de una legua de tierra pone un aviso en un diario, diciendo que tal pedazo de terreno, cuyo plano se publica y fija en las esquinas, es colonia. Se le llama la colonia tal, y los que quieran poblarla ahí la tienen. Se presenta un colono que no tiene más que sus dos brazos y el buen deseo de trabajar. Llega aquel pedazo de campo, en cualquier punto que esté situado de Reconquista hasta Torrelina, se reproduce el fenómeno. Y el colonizador le entrega 20 cuadradas de tierra, diciéndole, dentro de 4 años me pagarás el valor por cuartas partes anuales. Antes de 4 años, el colono, en esa legua cuadrada, cada 20 cuadras superficiales, tiene una casa, se ha formado un núcleo de pueblo y en ese núcleo de pueblo el primer edificio es una fonda, porque como la población es ambulante, allí es necesario e indispensable la segunda casa, es una carpintería con herrería y así se va formando un pueblo que muchas veces llega a ser ciudad, como lo son ya Esperanza, San Carlos, Pilar, Galvez y Rafael. La inmensidad apropiada presentaba tierras de diferentes capacidades. Ya en ese entonces estaba claro que la explotación sería diferente en cada caso. En 1984 el banco diseña una compañía encargada de gestionar este proceso de colonización en el sector suroeste de la propiedad. La compañía de tierras de Santa Fe, no por las tierras fueron mejores, y porque las tierras fueran mejores, sino porque allí no había montes de quebracho, no había que desmontarlas para ponerlas en producción. Idealmente podrían ser puestas en explotación agropecuaria con el modelo pampeano. La compañía puebla las colonias de San Cristóbal por el nombre de su fundador. Portugalete, Santurce, Algorta, los tres nombres de los pueblos vizcaínos, y Ñanducitas. La cabecera se estableció, como podía esperarse, en San Cristóbal. En conjunto cubrirían cerca de 55.000 hectáreas. En 1982 el banco gestiona un nuevo empréstito en Londres por 1 millón de libras esterlinas,
cargado al gobierno provincial para aplicarlo para extender el ferrocarril para servir a las colonias. En abril de 1887 se inauguró el ramal Lehmann-San Cristóbal, que conectaba con la línea que unía Santa Fe con Reconquista. Para 1900 las colonias sumaban unos 500 pobladores. Producían cultivos extensivos, huertas frutales y criaban vacunos, cerdos y equinos. Las 5 colonias tenían escuelas e iglesias. Las colonias agrícolas hicieron su camino como tantas acomodándose a una marginalidad creciente para el crecimiento pampeano y la falta de alternativas de reemplazo de un rol que no era adecuado para su naturaleza. La explotación del quebracho. La utilidad del quebracho colorado era conocida en 1880 y ya había fábricas de extracción de tanino en Argentina desde 1878. El cuero curtido era un insumo básico en la sociedad de la época. El calzado de todas las personas que se hacía de cuero y todos los aperos para el tradicional animal, sea para transporte o labores agrícolas, lo exigían. Todo lo que rodeaba el cuero era estratégico para todas las sociedades industriales rurales urbanizadas y permitía un extraordinario negocio. La Argentina exportaba cuero sin curtir. Llegó el momento de exportar el curtiente. Una vez más jugamos el partido como proveedores de materia prima. En gran parte debido a la crisis de la deuda argentina de 1890, la Casa Baring quiebra y arrastra a la Casa Murrieta. Los Murrieta tienen un territorio en un lejano país y tienen dentro un tesoro vegetal, Colorado, que provee un insumo estratégico para una industria básica para el mundo. Y ocurre lo que siempre hizo el capitalismo, buscar renta, mucha y rápida, y nada más, mediante fusiones y compras con métodos no legítimos. En 1906, la Compañía de Tierras de Santa Fe se transforma en la The Forestal Land Timber and Railways Company Limited, Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles Limitada. Había nacido en La Forestal. Ya estamos en La Forestal, que montó durante los casi 60 años en que permaneció en territorio argentino, un andamiaje de pueblos que llegaron a tener ferrocarril, puertos, policía, almacenes de ramos generales y hasta moneda propia, todo al principio, el vale, ¿sí? O las contraseñas son las chepitas. En palabras del historiador Gastón Gori, autor del libro La Forestal, como una suerte de Estado dentro del Estado Nacional, entre obrajeros, hacheros, pulidores, carreros, operarios de fábrica, cocinadores, aserrineros, peones, obreros del ferrocarril privado y marítimos administrativos, con gran diferencia salarial y de trato respecto de los operarios y jerárquicos. Llegó a tener 20.000 empleados, a pesar de que amasó una fortuna incalculable. La suma que abonaba el Estado en concepto de impuestos solía ser exigua. Según el balance de 1916, pagó 300.000 pesos a la provincia y 9.000 millones al Imperio Británico. Bueno, sus exportaciones en oro rojo fueron masivas. Entre otras cosas, el tanino chequeño se utilizó para curtir el cuero argentino para las botas, los correajes y los aperos de las tropas británicas de la Primera Guerra Mundial. La Forestal alcanzó a ser comercializadora del 60% de la producción mundial del tanino. 60% de la producción mundial del tanino. Y esa posición les permitió dominar el mercado. Alrededor de los 2.500 habitantes que llegaron a poblar las colonias agrícolas de la Compañía de Tierras en 1920 son pocos comparados con la cerca de 40.000 que poblaron los pueblos y los montes de la foresta. Y en la represión de las huelgas de 1919 y 1921, gestionada por los jerárquicos de la empresa, puede haber asesinado a unos 1.000 trabajadores aproximadamente en esa luctuosa situación. Bueno, las lecturas necesarias para conocer La Forestal, la obra definitiva para conocer la historia del libro La Forestal, la tragedia de Quebracho Colorado, de Gastón Gori, con la primera edición de 1965, recomendable las tres, la tercera y la cuarta edición, con un imperdible prólogo de Osvaldo Bayer, editado por Mauro Jardín Ediciones de Santa Fe, Capital. Un resumen coloquial del libro anterior, también de Gori, es La agonía del Quebracho Colorado, editado por Homo Sapiens Ediciones en Rosario de 1999. La información complementaria de esta historia se encuentra en De la banca Baring al FMI, Historia de la deuda externa argentina, de Norberto Galazo, de 2008, por Coligüe Ediciones, Buenos Aires.